Bueno, mis hermanos, les ruego que mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Josué. Josué capítulo 1. Aquí encontramos una historia muy hermosa, muy preciosa y muy importante porque también nos da mucha enseñanza, ¿verdad? Aquí encontramos el llamado de Josué. Que bueno, podemos pensar que el llamado de Josué fue lo más especial porque fue muy especial. Pero para el Señor, si somos verdaderos cristianos, si somos sinceros, para Él también somos especiales. Porque Dios a todos nos ha llamado. Y el servicio a Dios, Él lo que mira es el corazón de cada persona, cómo lo hace. Porque Él da sus trabajos conforme a la capacidad que nosotros tenemos. Él no nos pide más de lo que nosotros tenemos. Pero claro que tenemos capacidad porque Él nos la ha dado. El llamado de Josué. Josué desde muy jovencito, Dios lo llamó y Josué pues se le pegó a Moisés, ¿verdad? Y claro está que Dios lo usó grandemente por su fidelidad. Y aquí encontramos lo que podemos llamar la transición de Moisés a Josué. Dice el Señor, mi siervo Moisés ha muerto, ahora sí le dice a José, usted tiene que ocupar el lugar de mi gran siervo Moisés. Padre, gracias por permitirnos leer tu palabra y ahora necesitamos que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para meditar en ella, mi Dios, y poder encontrar las enseñanzas para nuestra vida práctica, mi Dios. Pido, mi Dios, tus bendiciones para mis hermanos, para todas nuestras familias, tu misericordia siempre para este pueblo y bendiciones para toda tu iglesia y tus siervos que se reúnen a esta hora, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Josué fue el general del ejército de Israel en los tiempos de Moisés. Hay un acontecimiento muy llamativo en realidad, muy agradable. Estaba peleando el pueblo de Israel contra los amalecitas. Éxodo 17:12. Pero sucedió un caso muy curioso. Bueno, curioso no, Dios sabe por qué. Moisés sabía por qué. Estaba el ejército allá en la parte plana, en la parte baja, ahí estaba la guerra. Ahora, ¿por qué Moisés se fue allá a un monte alto, a la parte más alta? Bueno, siempre que queremos buscar a Dios hay que buscar altura. Allá se fue a orar. Lo curioso es que en el momento, en los instantes o en el tiempo que Moisés oraba con las manos levantadas, el ejército de Israel, guiado por Josué, iba ganando la lucha.
Pero sucede que a Moisés se le cansaban los brazos. Moisés bajaba los brazos y entonces el ejército de los amalecitas era que, qué problema, ¿verdad? El asunto fue que Moisés no subió solo allá al monte. Se llevó a su hermano y a su hermano literal, a Aarón, y a otro llamado Ur. Ya, y entonces ellos estaban viendo cómo estaba la situación. Estaba difícil, de veras. A cómo estaba la cosa y la iban a perder. Entonces Dios los iluminó. Entonces vieron que había una piedra grande ahí cerquita. Y como pudieron, la rodaron, ¿verdad? La trajeron, la pusieron bien, con la parte más plana para arriba, lógicamente, ¿verdad? Y ahí sentaron a Moisés. Ya, pero Moisés siempre se cansaba en los brazos. Entonces, ¿qué hicieron? Que Aarón le agarró un brazo y Ur le agarró su brazo. Y ahora sí, Moisés, póngale a orar. Nosotros estamos aquí con los brazos levantados de Moisés. Y entonces así, el ejército de Israel, guiados por Josué, pues ganaron la batalla, ¿verdad? Derrotaron a aquel ejército. Allí hay mucha enseñanza. No es exactamente que si no levantamos los brazos Dios no nos va a oír, no. Pero sí hay casos especiales como estos en que Dios quería que Moisés levantara los brazos. Levantar los brazos es un signo de rendimiento, pero también de mucha reverencia, ¿verdad? Pero sí, esa fue la gran experiencia, la primera gran experiencia de Josué como general del ejército de Israel, del ejército de Moisés, ¿verdad? Algo muy, pero muy precioso, de verdad. Y aquí dice la palabra del Señor, cuando Dios llama a Josué, le pide algunas cosas. Se las pide y no, mire, si a usted le parece, no, se las pide como mandamiento. Cuando Dios dice, haga esto, es lo que hay que hacer. No nos dice Dios, mire, hágalo si no tiene mucha pereza. Hágalo si no está muy ocupado. No. Cuando es un mandamiento, no nos queda más que hacerlo si queremos tener las bendiciones del Señor. Y por eso en Josué 1:9, ahí encontramos lo que Dios le manda a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Yo le había dicho a Josué, bueno, mi siervo Moisés murió. Tuve que pararlo ahí, porque él, un gran siervo, pero me falló. Y entonces, bueno, se perdió la bendición de meter a este pueblo a la tierra prometida. Ahora sí, le toca a ustedes. Era una grandísima responsabilidad, pero era el más grande privilegio, de veras. Hacer cumplir, que se cumpliera la promesa de Dios para Israel. Mira que te mando que te esfuerces. Cuando Dios nos pide algo, que hagamos algo, generalmente no son cosas así facilísimas de hacer. Son fáciles si estamos consagrados a Él, pero como humanos fallamos, ¿verdad? Y tenemos que esforzarnos. Josué tenía que esforzarse, tenía que perseverar,
tenía que sacrificarse para lograr hacer lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Sí? Obedecer. Mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente. Lo que más agrada a Dios es que le obedezcan, que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos cuando Él nos ha llamado a algún ministerio, que todos en realidad los tenemos. Dice 1 Samuel 15:22. Dice que Dios se agrada más que le obedezcan que los sacrificios. Los sacrificios que Él había pedido en aquel entonces, ¿verdad? Sacrificios de animales. Pero lo que más le agrada a Dios es que le obedezcan. Y eso nosotros también lo comprobamos. No hay cosa más linda, no hay cosa que sienta más bonito a un padre que es que su hijo o sus hijos le obedezcan. Un hijo puede ser muy cariñoso y le lleva, le regala a su padre, bueno, todo lo que sabe que a su padre le va a agradar. Pero si no le obedece, aquello no sirve. La obediencia. Y eso es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Obedecer es mejor que todos los sacrificios. Y dice el versículo 9, le pide primero que tiene que ser, que se esfuerce. Y le pide que tiene que ser muy valiente. ¿Sí? Para obedecer a Dios tenemos que ser muy valientes. Eso lo hemos visto ahorita en nuestros gobernantes, la forma de gobernar. Los que se apuntan ahí, los que son llamados, les ponen condiciones que tienen que ser muy valientes. El que no es valiente lo quitan. Esa es la ley de nuestra presidente, ¿verdad? El que no es valiente, solo los valientes. Y es que en lo espiritual dice la palabra de Dios en Mateo. Mateo dice que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatan. Y solo los valientes entran en el Mateo 10:28. No, era en Mateo 11:12. Solo los valientes lo arrebatan. Sí, hermanos. No es cosa fácil. Obedecer a Dios cuando Él nos pide algo no es cosa fácil. Porque tenemos dos grandes enemigos. Nuestro primero y más grande enemigo está en nosotros mismos. Nuestra parte carnal, el yo. Y después está el diablo, pues que se aprovecha de nuestras debilidades. ¿Verdad? Los dos grandes enemigos para no obedecer a Dios y para vencerlos, pues tenemos que ser muy valientes, porque el enemigo es muy fuerte. Tenía que ser muy valiente para obedecer y vencer a esos. Dice la palabra del Señor para nosotros. Según Timoteo 1:7 dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si somos cristianos, el Señor nos ha dado espíritu de valentía, espíritu de poder. Y podemos vencer y podemos obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 9,
Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. ¿Qué cosa? No le permitió a José nada, nada que fuera flojera. No temas ni desmayes. Sí, hermano, porque sería una lucha con enemigos muy poderosos. El temor al fracaso. Es una cosa que nos ataca mucho cuando el Señor nos pide algo, que hagamos algo. Nos ha llamado a tener un ministerio. Oiga, Señor, pero es que yo empezamos a ponerle pretextos. ¿Verdad? El temor. Temor al fracaso. Temor al que irán. Nos entran dudas. ¿Podré o no podré? Pero cuando el Señor nos llama, Él nos capacita. ¿Verdad? Mateo 10:28 que les decía. Qué fácil, ¿verdad? El Señor manda a sus discípulos, a sus apóstoles a ir a predicar. Qué fácil. Vaya, prediquen, vaya, enseñen, vaya, prediquen mi palabra. Vaya. Muchas cosas les van a suceder, los van a perseguir, los van a despreciar, los van a querer matar, pero no tengan miedo. ¿Qué pasa? No tengan miedo a los que matan el cuerpo, más la vida o más el alma no pueden matar. Parece muy sencillo, ¿verdad? Pero es tremendo. Así los mandó. Aquí no sucede. Difícilmente nos van ni a pedrar, nos van a agarrar, ni cosas. Cuando vamos a el mandamiento, el trabajo más fácil y a la vez el más difícil. Ir a hablar del evangelio a alguna persona. Es facilísimo, es el más difícil. ¿Por qué? Porque es lo que más ofende al diablo, que hablemos del evangelio. Podemos hablar de cualquier cosa, pero hablar del sacrificio del Señor Jesucristo, hablar de que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Decirle a la persona, si usted confía en el Señor Jesucristo, si usted le pide que le lave con su sangre, el Señor te va a perdonar. Te hace una nueva criatura y ya tu nombre queda escrito ya en el libro de la vida. Eso es lo que el diablo, entonces, el diablo nos va a atacar. Primero metiéndonos miedo, desconfianza y después pues usando a otras personas. Lo que más afecta, por lo menos en mi caso, lo que más afecta, cuando uno habla con uno, con otro, con otro. Algunos le dicen que sí y gente que no quiere nada con Dios. El desaliento o el desánimo es un arma muy poderosa que se aprovecha el enemigo. Sí, mis hermanos, pero tenemos que ser valientes, no tener miedo al rechazo. En una ocasión les dice, también los mandó a predicar a los apóstoles, y le dice el Señor Jesucristo, perdón, en la casa donde los reciban, ahí sí pueden, quédense a dormir ahí, descansen, almuercen y toda la cosa. Pero en la casa que no los reciba, dése vuelta y sacúdase el polvo de vuestros pies. Esos no merecen nada.
Sacúdas el polvo de vuestros pies, le dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles cuando los mandó a predicar. Sí, hermanos, Mateo 10:14 dice eso, que se sacó el polvo de los pies. Bueno, en realidad para Josué eso no era algo desconocido, ya él tenía la experiencia de luchar. Tenía la experiencia aquí en mi Biblia, aquí mismo en Josué, que apenas está, no, pero en mi Biblia aquí, aparece una lista de los ejércitos que Josué tenía que enfrentarse. Son bastantes en realidad. Habla de los amalecitas, amonitas, amorreos, cananeos, edomitas, dice aquí, hiutas. Y así hay 17 nombres. ¿Cuáles le tocaba a Josué que luchar? ¿Por qué? Porque ellos ya se habían metido en esa tierra y ellos creían que era de ellos. Y no, ¿quién va a querer salir? Hemos visto, ¿verdad? Cuando hay por ahí un terreno un poco desocupado que es del país, ¿verdad? O de la municipalidad. Y ahí la gente sin casa empieza a meterse allí. Al tiempo, cuando ya tienen casa y de todo, viene la ley, viene la guardia a sacarlos. No, que tenemos tanto tiempo de vivir aquí nosotros, y ya esto es de nosotros. Y se arman unas broncas, ¿verdad? Para poder sacarlos de allí. Podríamos imaginar, ¿verdad? El pueblo de Israel le tocó que pelear para poder hacerse de la tierra que Dios le había prometido. Pero claro está, si lo iban a lograr, ¿por qué? Porque tenían un gran general, al joven Josué, porque tenían a Dios, que era el que iba a pelear por ellos. Pero aún así tenían que ser muy valientes, no tener temor a nada, de veras. ¿Sí? En Isaías 41:10 dice la palabra de Dios, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando Dios nos pide algo, es porque Él va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros siempre, ¿sí, hermanos? Así es que tenemos que estar dispuestos. Primero, a escuchar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Segundo, a escuchar lo que Él nos pide para que podamos triunfar. Porque Dios, cuando Él llama, Él dice que va a estar con nosotros. Él tiene una promesa para todos aquellos que Él llama. Dice la palabra del Señor aquí en Josué 1:9. Josué 1:9, la última parte del versículo. No temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios estará contigo. ¿A dónde? A donde quiera que vayas. Le iba a entregar Dios, dice, todo el terreno que pise vuestros pies. Siempre estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. El Señor le prometió a José. Le dijo, no temas ni desmayes, sé muy valiente. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Dios nos asegura siempre su presencia. ¿Cómo dice Mateo? A ver si me recuerdo, Mateo 28. Mateo 28, 20. Ir por todo el mundo, vamos a ver. Se me olvidó completa exactamente. San Mateo 28, 20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Esa es la promesa del Señor, que Él siempre va a estar con nosotros. Hay otro texto que quiero que lo leamos en el Salmo 139. Vamos a ver. Salmo 139. Lo encuentro primero, puede leerlo. Me pasó. 139, Salmo 139 del 7 al 10. Y lo tengo, pero a ver. Amén. El Señor va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Es la promesa del Señor. Es cierto. Josué tuvo el grandísimo, uno de los más grandes privilegios, por su gran fidelidad, porque no le había fallado a Dios. Dios le dio ese grande privilegio. Pero era una gran responsabilidad. Tenía que ser muy, pero muy valiente. Aunque ya había demostrado que era muy valiente, ¿va? Ya tenía su buena experiencia. Pero no podía dejarse dominar de su parte carnal. Posiblemente el pueblo, al verlo joven, algunos iban a, porque siempre ha pasado eso, algunos se le iban a poner en contra. Pero cuando Dios llama a alguien, Dios lo llama, lo llena de poder, lo llena de capacidad y le da la fortaleza para así poder triunfar. Y ese pueblo entró en la tierra prometida. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo fue que salió, que tú que saliste de ese pueblo de la tierra prometida? ¿Cuál fue el más grande pecado del pueblo de Israel? No recibir al Señor Jesucristo. Dice la historia, ¿verdad? El Señor Jesucristo pues murió en el año 33. El Espíritu Santo bajó en el año 33. Y en el año 70 el famoso general Tito, Roma entró y destruyó totalmente a Jerusalén. Y echó fuera por todo el mundo
tuvo que irse el pueblo de Israel. ¿Y cuándo fue que regresó el pueblo de Israel? Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? ¿Cuándo fue el 14 de qué? De mayo. ¿De qué fecha? O sea, que también se me está olvidando. En el año 48, 14 de mayo de 1948. El pueblo de Israel volvió a ser nación, a ser pueblo, pero claro, pasa lo mismo. Ahí está la gente metida y dice que no, que se trata de ellos y ahí sigue la lucha. Pero la promesa es que de allí no los van a sacar. No podrá ni el diablo sacarlos de allí. Porque es promesa de Dios. Así es que, mis hermanos, la gran lección es que cuando el Señor nos llama, porque Él nos llama a todos, por más sencillos que parezcamos, ¿verdad? Él nos llama a todos a servirle y nos pide que seamos valientes, no desmayar, porque Él está con nosotros. Amén. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, mi Dios. Para darte gracias, Padre, que nos has permitido, mi Dios, este tiempo para alabarte con nuestros cantos. Y mi Dios, para meditar en tu santa palabra. Gracias, Padre, por esas historias tan preciosas que tú nos dejas en tu palabra para mostrarnos lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y así como ese gran siervo tuyo triunfó, sabemos que también nosotros podemos triunfar. Estamos dispuestos a escuchar lo que tú nos pides y a obedecerte, Padre Celestial. Toda la honra y toda la gloria es para ti, mi Dios. Y bendiciones para todos aquellos que quieran escuchar esta meditación. Bendice a mis hermanos, Padre, y que estés con nosotros para estar gozosos en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.